Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como siempre, tenemos hoy el privilegio de que nos acompañe un distinguido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Jaime Miguel Moreno Garavilla, a quien tengo el privilegio de darle la más cordial bienvenida a este programa de Derecho Familiar. Jaime, muchas gracias por estar con nosotros. Y yo de darte un cariñoso abrazo, Julián. Muy agradecido por invitarme a este tan acreditado tu programa. Gracias. Bueno, como ya vieron ustedes en la pantalla, estos temas vinculados con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con los derechos familiares, con las reformas, sobre todo esta del año 2011, que fue tan importante, nos permite tener en el marco de referencia de la ley y del derecho familiar lo que el doctor Jaime Miguel Moreno Garavilla nos va a expresar acerca de una serie de cuestionamientos que desde que hablé con él y lo invité a este programa y me hizo el honor de aceptarlo, cambiamos algunas impresiones, estamos convencidos de que hoy el derecho familiar es un derecho humano y qué bueno que así esté ocurriendo, porque sin familia no hay sociedad ni hay Estado. Y de ahí que tengamos que en estos programas reiterar, y qué mejor que una voz tan autorizada como la de este distinguido catedrático de la Facultad de Derecho, para que, mi querido Jaime, empecemos por señalar algo que es importantísimo para la gente, porque ahora ya no se puede hablar de garantías individuales, sino de derechos humanos fundamentales. Y en relación a la familia y en general los mexicanos, ¿cuál podría ser el marco de referencia para que por ahí llevemos este programa? Bueno, Julián, déjame decirte en principio que desde que tuviste la gentileza de invitarme a esta charla, volvió a aflorar aquello que ancestralmente yo he reconocido junto con toda la comunidad, tu amor no solo por la familia, sino por el marco axiológico que le rodea. Uh-huh. Y eso evidentemente tiene que tomarse en consideración independientemente de las concepciones estrictamente jurídico-académicas, uh-huh, porque pues es el ingrediente que le da vida a una institución jurídico formalmente existente. Uh-huh. Entonces, yo comenzaría por hacer una distinción para que nuestro auditorio o teleauditorio pudiera comprender cabalmente, y ruego una dispensa para quienes manejen el léxico jurídico profesional que solemos manejar todos nosotros, pero en esta ocasión, si tú me lo autorizas, por supuesto, yo procuraría dirigirme fundamentalmente a los integrantes de la familia. A quienes no poseen la ciencia del derecho. A quienes no poseen la ciencia del derecho. Normalmente se confunde entre derecho humano y garantía constitucional. Hay que hacer la aclaración de que son dos cosas distintas, aunque están inescindiblemente vinculadas. El derecho humano es aquel que surge de nuestra propia esencia, de nuestra propia naturalidad humana, y que requerimos nosotros poner en práctica para poder conducirnos con dignidad como personas humanas en el contexto social al que pertenecemos. Y fundamentalmente, para tratar de alcanzar o de cristalizar la teleología fundamental que nos anime en la vida. Es decir, el fin de fines, equiparable a mi felicidad como persona humana. Ese derecho humano es mi libertad, en sentido lato, en un sentido genérico, es el conjunto de libertades específicas, mi libertad de expresión, mi libertad de tránsito, mi libertad de trabajo,
¿Es mi derecho a ser tratado jurídicamente igual a mis iguales y desigual a mis desiguales? ¿Es la condición de saber que me salvaguarda la Constitución vía seguridad jurídica diseminada en distintos preceptos, pero que esto se traduce en que no me pueden detener arbitrariamente, en que no me pueden privar de mi casa, de mis derechos, de mis posesiones, sino es cumpliendo una serie de requisitos que la Constitución señala para tal efecto? Sabiendo que también desde el punto de vista constitucional, como persona humana, detento la protección de la Constitución respecto de mi propiedad, de mis propiedades. Entonces, estos son, digamos, derechos con los que nacemos, y así lo reconoce desde la reforma del 2011, a la que con toda puntualidad aludes, Julián. Nuestra Constitución, en su artículo primero, cuando ya, a diferencia de lo que ocurría antes de esa reforma, ahora se dice que en los Estados Unidos mexicanos toda persona gozará de los derechos y de las garantías en que se consagran, y que esta Constitución les reconoce, ya no le otorga, como solía suceder en la interpretación anterior. Entonces, este conjunto de derechos a los que he aludido, que forman parte de mi extensión natural, de mi extensión invívita a mi esencia humana, ese conjunto de prerrogativas es mi conjunto de derechos humanos. Repito, los que yo necesito para poderme conducir por la vida con dignidad, con respetabilidad, pero tendiendo a alcanzar mi felicidad. Cuando la Constitución toma esos derechos, los reconoce y los lleva a su texto, en ese momento se convierten en garantías constitucionales. Aquí creo que hay que hacer una acotación muy importante, Jaime, porque de lo que has expresado voy a rescatar una palabra fundamental: igualdad. Igualdad que se consigna en ese artículo primero y que específicamente llevado al derecho familiar ha servido para que incluso en estos días el presidente de la República ha presentado una iniciativa para reformar o adicionar el artículo 4 constitucional, que está vinculado íntimamente con el derecho familiar, cuya iniciativa es que se permita el matrimonio de personas del mismo sexo en todo el país, porque en caso contrario va a haber de acuerdo al artículo primero que acabas de mencionar, una discriminación, va a haber una hipótesis grave respecto a esa posibilidad de quienes no hagan la modificación, entonces estarán violando la Constitución, y en consecuencia, en esa igualdad, Jaime, en ese decreto, esa iniciativa que el presidente está actualmente proponiendo para que siga el trámite que debe, dice en la parte final del artículo primero que por inclinaciones sexuales no debe discriminarse, y en consecuencia, tú lo acabas de señalar, ¿qué va a pasar en el momento? De hecho ocurre en Cuernavaca, en Morelos, en Jalisco, donde inclusive todavía la Constitución de Morelos, por ejemplo, el artículo 24 dice que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Entonces, la garantía constitucional ahora para ese derecho humano, que va a ser un juicio de amparo, va a permitir a esa pareja del mismo sexo poderse casar, y todos los demás derechos, los que tú acabas de señalar, que van a venir por añadidura, seguridad social, el ISSSTE, el seguro social, etcétera. ¿Qué futuro le ves a esta iniciativa? Bueno, mira, Julián, en materia de derecho familiar,
cometería una gravísima torpeza si yo quisiera incursionar frente a una autoridad como lo eres. No, no, ni me digas. Pero sí te puedo decir lo siguiente, solo para culminar la idea anterior, dejar muy claro que el derecho humano es el que recoge la garantía constitucional, es decir, el que recoge la Constitución y lo lleva a su texto, entonces se convierte en una garantía. Es decir, el derecho humano es el elemento protegido por el elemento protector llamado garantía. No es lo mismo ese crisol que su contenido. El contenido es el derecho humano y el crisol es la garantía protectora a manera de un baluarte. Dicho esto, pasemos entonces al planteamiento tan importante y de gran actualidad que tú formulas, Julián. Me parece que la iniciativa que el presidente de la República acaba de enviar al Congreso el mes pasado no hace más que intentar reglamentar lo preconizado ya por nuestro artículo primero. En nuestro artículo primero se lee claramente la imposibilidad de incurrir en discriminación alguna. De donde, con toda certeza lo has dicho, surge una garantía de igualdad jurídica. Ahora bien, va a haber una serie de retos, Julián. ¿Están? Sí, están, y sobre todo para ustedes, los familiaristas. ¿Cuáles son estos retos? A ver, muy bien, vamos a tener que modificar todo el derecho positivo mexicano. 24 códigos civiles y 8 códigos familiares. Claro, que ya no va a poder ser factible que se aluda a hombre, a mujer. ¿Cómo vamos a aludir a la persona humana? Me parece que podemos utilizar un método neutro, como persona humana, para no incurrir en riesgos. Porque si lo hacemos a las mujeres, se enojan los hombres. Discriminamos a los hombres. Y si decimos hombres y mujeres, discriminamos a los homosexuales. Y si decimos homosexuales, discriminamos a los heterosexuales. Exacto. Y si decimos a las lesbianas, discriminamos a los gays, o a los transexuales, o a los intersexuales, o a las distintas modalidades que ahora... Bueno, aquí tú tocas algo, Jaime, muy importante, que yo en realidad voy a aprovechar esa circunstancia antes de ir a un primer corte, porque, como ves, esto da para mucho. Claro. Y entonces ya comprometerte para hacer un segundo programa en eso que acabas de tocar, que será muy importante, porque no lo vamos a llevar ahorita a la Constitución, sino a lo que dice específicamente la Ciudad de México con su nueva Constitución, lo que se pretende, etcétera, y que, como ves, esto es no para uno, para muchos programas. No, bueno, por supuesto. Y Claro esto que acabas tú de señalar es fundamental porque efectivamente esta garantía constitucional, el juicio de amparo para que haya esta igualdad, es la que va a obligar, y además el presidente de la República siguió el derrotero ya marcado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que vamos a hablar en un momento. Voy a un corte y regresamos con ustedes. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos con la presencia del doctor Jaime Miguel Moreno Garavilla, un eminente catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y de su División de Estudios de Posgrado, autor de obras muy importantes en esta materia. Incluso, ojalá, yo le había pedido que no se le haya olvidado traernos una de sus obras, la Constitución
que verdaderamente es extraordinaria porque él ha logrado con este instrumento tan importante darle una penetración con un método pues realmente creado por él. Yo creo que no hay en el mundo otra constitución como esta que tú hiciste, Jaime, y que ojalá no te haya olvidado porque me gustaría mucho que la gente la viera. Pero decíamos antes del corte, todas estas cuestiones de la igualdad y tan importantes de este artículo primero, e incluso ya mencionábamos esta iniciativa del presidente de la República para que el matrimonio, que lo llaman igualitario, yo le hice alguna crítica recientemente en el diario donde escribo, El Sol de México, diciendo que en realidad todos los matrimonios son igualitarios. Ya antes lo dijo el doctor Moreno Garavilla, porque dice, bueno, si decimos mujer, si decimos hombre, por eso el término persona humana, pues incluye hasta lo neutro. En esas condiciones, Jaime, recién esta iniciativa está teniendo su proceso, pero se ha atravesado con una elección. Desde tu perspectiva, y sobre todo tú que eres un hombre público y siempre has estado en todo esto y un constitucionalista de cepa, como diría el maestro Ignacio Burgoa, que en paz descanse, ¿crees que, sobre todo en derecho familiar, no nos vamos a salir de ahí, que esta iniciativa haya podido influir en las elecciones que acaban de pasar? Bueno, mira, esto ya nos lleva un poco más, como bien lo acotabas, al ámbito estrictamente político. Yo no dejaría de advertir que en una sociedad mayoritariamente religiosa, me refiero a la religión católico-cristiana, y por lo tanto conservadora, pues una noticia de esta naturaleza pudiera haber influido en el ánimo de algunos integrantes de estos segmentos. Seguramente se analizó la oportunidad política para poder realizar esta iniciativa, pero digo, independientemente de los efectos o no que hubiera podido tener en este ámbito, yo advierto que, como te decía, es una iniciativa que propende a cristalizar lo que ya señala nuestro artículo primero constitucional. Y en ese término de la igualdad, Julián, fíjate que comentábamos tú y yo hace unos días algo muy interesante que me dejó reflexionando acerca de, por ejemplo, en el artículo cuarto, tú tocabas el artículo cuarto constitucional, que por cierto es un cajón desastre. Sí, sí, tiene todo. Bueno, así es la Constitución, ¿no? Encuentras de todo en ese artículo cuarto, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, dentro de ese todo vamos a ubicarnos en el derecho de los niños. Por ejemplo. Que pues, es una parte fundamental de la familia. Esencial. ¿Verdad? ¿Por qué aludir a los derechos de los niños, Julián, y no también a sus obligaciones? Fíjate, creo que debemos estar conscientes de que todos los servidores públicos, privados y sociales del futuro, hoy niños, deben de crecer conscientes de que en efecto tienen derecho a la alimentación, a la salud, a la recreación, a la educación, pero que también tienen la obligación de hacer sus tareas, Julián. Muy importante. Ese es el quid de esto, porque, pues sí, hay una liberalidad para decir derecho, 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 ni deberes ni obligaciones. De respetar a sus papás, Julián. ¿Cómo es posible que nosotros tratemos de exigirle a un servidor público o privado que respete la norma o a la institución o a las personas si de niños no aprendieron a respetar a sus papás? Y claro, esto pudiese parecer extralógico o extralimitado,
Pero no lo es, Julián, en la medida en que estamos tratando de construir ciudadanía capaz de administrar una mejor democracia en el futuro. Mejorar el país. Claro, y esto tiene que ver con lo que tú históricamente has venido trabajando nacional e internacionalmente. La solidez y la seguridad de la familia. Entonces, yo creo que en los textos, no solo constitucionales de los estados como el nuestro, sino en los tratados internacionales, en la Carta de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas, también debieran incluirse las obligaciones. Sé que esto a algunas personas les puede causar cierto escozor, porque dice que a los niños no se le pueden imponer las obligaciones. Solamente que frente a este argumento yo opongo, si no se lo ponemos nosotros, se los va a poner indefectiblemente la vida con los métodos que suelen ser nada sutiles que impone la vida. Porque, entonces, bueno, vuelvo al punto. Sí, hablemos de derechos, hablemos en el tratándose de los niños, pero también es muy importante que se advierta que vivimos en un estado de derecho en donde tenemos la obligación de cumplir con las disposiciones que se derivan de ese estado de derecho para poder lograr una convivencia en armonía, una convivencia productiva, que de otra manera hablar de derechos y de derechos y de derechos, podríamos llegar peligrosísimamente, Julián, al grado de atomizar los derechos humanos hasta dar el paso que indeseablemente, desde luego, se daría de incurrir ya en el descrédito de los propios derechos humanos. Tú imagínate que en un momento dado podamos darle pauta al acceso a Internet como derecho humano. Ninguno de nosotros pone en tela de duda sin límite el hecho de que es una actividad muy importante para el desarrollo de la persona en la actualidad, el accesar a Internet. Pero si tú le das el derecho humano a accesar a Internet a una persona, ¿por qué no se lo vas a dar a otra persona que te exija que pongas el derecho a dormir como un derecho humano? Pues sí. ¿Y qué no es más humano el dormir que el accesar a Internet? Pero cuidado, porque si se lo das a quien te pide el derecho a dormir, al rato no va a faltar quien te pida el derecho a roncar como un derecho humano, que de facto sabemos que pueden ser problemas entre una pareja para escindir la unidad familiar. En fin, llego a este grado paroxístico porque me interesa mucho poner el dedo en la llaga de que me parece que debemos de ser más cuidadosos, más cautos en el manejo de nuestros derechos humanos. Fíjate que eso es tan importante que hay que colacionar lo que hicimos cuando yo fui miembro de la comisión que elaboró el Código Civil de hoy Ciudad de México, Distrito Federal del año 2000, y agregamos el capítulo 14 bis que se denomina de la familia. Tomamos todos estos caminos que ha señalado, que ha impuesto la Suprema Corte, y entonces, si revisamos esos artículos 138 ter, quater, quintus y sextus, tienen como característica decir que los derechos, deberes y obligaciones de los miembros de la familia, todos, son de orden público e interés social. Y precisamente porque las relaciones jurídicas entre los miembros de una familia tienen que estar regidos por los derechos, deberes y obligaciones, e incluso aquí diferenciar que el deber tiene por naturaleza jurídica ser una carga impuesta unilateralmente por el Estado, en el caso de la familia, que tenemos que cumplir sin protestar. Tú tienes un hijo fuera de matrimonio
no lo reconoces. Y él tiene el derecho de intentar una acción a través con el ácido desoxirribonucleico, demostrar cuál es la paternidad, y si él llegara a ganar contra la voluntad del presunto padre, este tiene el deber de darle alimentos. Pero el hijo, y así está consignado en la norma, tiene el deber, esto es muy importante, Jaime, de acuerdo a lo que acabas de señalar, tiene el deber de que si ese padre, que fue por la imposición de la ley, el jus imperium, el jus cogens de la ley, dice, este es tu papá, si ese papá deviene en pobreza, el hijo, ese que hizo todo ese juicio, tiene el deber, y no uso la palabra obligación, porque en el derecho familiar vamos más allá del sujeto activo, pasivo, el objeto y la relación jurídica. Vamos al deber que se impone unilateralmente, y la ley dice, tú, hijo, tienes el deber, te lo impongo yo, la ley, de darle alimentos a tu papá ahora que tienes 70 años. Esto es importantísimo, pero no se consigna así, y tú lo dices acertadamente, en el artículo 4 constitucional. El cuarto tiene, y qué bueno que lo señalas así, tantos derechos familiares, así, derechos familiares, que a la Constitución hay que hacerle modificaciones para decir, y de estos, los correspondientes son deberes, porque el derecho familiar, en esencia, tiene más deberes por exigir y que cumplir que derechos a exigir. ¿Qué es lo que tú estás señalando? No sabes cómo me congratulo, y seguramente conmigo muchos miles de telespectadores, al escuchar esto de una voz autorizada en la materia como es la tuya. Esto es lo que habría que llevar a la Constitución, Julián. Porque si a los niños les enseñamos que la Constitución es la ley suprema, la carta magna de la que derivan todos los ordenamientos, y el niño lee que tiene derecho a la alimentación sin especificación, el niño puede pedir cierto tipo de alimentación. El niño puede pedir cierto tipo de recreación. No, papá, no. Nada de que a mí me vas a llevar aquí. Al balneario. Yo quiero ir allá. Donde a la Costa Azul. Sí. Sí. Y nada, papá, de que yo voy a estudiar. En camión. No. Y es que todo, así parece que hay un torrente cultural dirigido a educar al niño, que todo en su entorno son derechos. Entonces, esto con que nos ilustras, habrá que llevarlo a la Constitución. Sí. Tienes derechos, pero también esos mejor designados deberes por las razones que muy atendiblemente has señalado, Julián. Inclusive debo reiterar, para mí es un privilegio, que cuando yo definí el derecho familiar como un conjunto de normas jurídicas impuestas por la ley y que los miembros de la familia tenemos el deber de cumplir, la Suprema Corte, en el año 2010, este concepto lo hizo suyo y está en una resolución, que esto es inaudito porque la Corte pues que anda definiendo el derecho familiar, pero ha sido tan importante que hoy en el orden público del interés social, todas las normas de derecho familiar son de orden público e interés social y son impuestas. Ya no está ese criterio civilista, privatista, que viene del Código Napoleón y que hemos escuchado. Por eso es tan importante tu presencia aquí, Jaime, porque tú eres un constitucionalista. Y parafraseando al maestro Ignacio Burgoa, cuando yo tuve el privilegio de decirle, maestro, yo creo que hay que manejar el orden público en el derecho familiar, me dijo, está usted totalmente equivocado. El orden público es del Estado, de los gobernantes y los gobernados. Esto hace muchos años, Jaime. Entonces, yo dialogaba con él, a él le gustaba que cambiáramos impresiones en francés, ya es que él era un francófilo como pocos, ¿no? Y tuvimos tú y yo el privilegio de comer con él con frecuencia en el San Angelín, que era su lugar preferido, etcétera. Y entonces me decía,
eso que usted piensa es descabellado. Pero 50 años nos han llevado a esto. El orden público, y esto a veces asombra a la distinguida teleaudiencia, ojalá lo hubiera inventado yo, es mandato de la Corte, el orden público, sin metáforas, en derecho familiar, ha entrado a la recámara. Si la señora no quiere tener relaciones con su esposo y la forza, comete el delito de violación. Palabra de la Suprema Corte. Y ahí está el deber, que es tan importante, y creo que tú como constitucionalista y yo como familiarista deberíamos de empujar a hacer modificaciones para que, seguido el derecho, siga deber en la Constitución. En la Constitución, yo... Sí, en la Constitución. La verdad, en la recámara prefería que siguiera imperando el derecho privado. Pues sí, lo sé, pero tú conoces seguramente que la Suprema Corte, la vieja, la de los 21 ministros, durante 30 años, Jaime, tuvo como efecto en la relación matrimonial lo que se llamaba el débito carnal. Y el débito carnal decía el señor, vieja, hoy toca. Y la Corte decía, te casaste, es una deuda de carne. Y la nueva Corte, la que se inicia con Zedillo prácticamente en 1999-2000, en estos 11 ministros, hicieron un alcance, debido a la inspiración fundamentalmente de José Ramón Cosío y Olga Sánchez Cordero, un alcance a esa jurisprudencia para decir, momento, a lo que tú acabas de señalar, la libertad, la igualdad. Aunque la señora se haya casado, no es posible que tenga relaciones cuando el hombre se las imponga. Claro, hay que darle su libertad. Claro. Y entonces esto se hace derecho positivo vigente, está en el mandato de la Suprema Corte, donde eso se señala. Entonces entiendo lo que tú dices, y esta ha sido una de las grandes batallas de decir a la gente, las relaciones familiares entre padres e hijos se tienen que regir como un conjunto de normas jurídicas. Tú lo acabas de decir, deberes. ¿Se los vas a imponer nada más porque eres el papá? Si esto no fuera así, por ejemplo, es del dominio público equivocado, que se dice que la obligación de los padres de darle alimentos a los hijos es hasta los 18 años. Falso. Porque si eso fuera así, cuando el papá a los 60 o a los 70 le dijera a su hijo, necesito alimentos, la respuesta sería elemental, papá, ya te pasaste los 18. No, este derecho familiar constitucional, Jaime, este derecho familiar penal, el derecho familiar procesal, es la única materia en un litigio que si tú no contestas cuando la señora dice, este señor es un alcohólico, es la única materia en la que se tiene por contestada en sentido negativo y la señora tiene que probarlo contra ella misma. Por lo que tú dijiste al principio, pues que la familia es todo, es la esencia, ¿no? Sí, digo, independientemente de las concepciones ideológicas o de género, tenemos que advertir que dentro del marco constitucional y este derecho familiar al que tú has diseñado incluso a lo largo y ancho del país, tiene que responder, sí, a una norma jurídica, desde luego, bilateral, imperativa, coercitiva, sí, pero con una carga axiológica de la que no podemos prescindir. No. Y yo creo que en ejemplos como los que tú has aludido, tiene que estar presente siempre esa carga axiológica, Julián. La familia. Por eso yo insisto, y no me cansaré de hacerlo, necesitamos rescatar dentro de una nueva cultura colectiva la afición por lo bueno, por lo bello, por lo ético, por el respeto, por la solidaridad, por la fraternidad, por la verdad. Decir sí cuando sí se puede y no cuando no se puede. Y cuando se dice sí y no se puede cumplir, hay una posibilidad de pedir una disculpa y una explicación. Es la mejor forma de respetar
Y aquí al respetar lo subrayo y vuelvo a la relación de tu hipotético planteamiento del hombre que obliga a la mujer. No. Cuando hay esa concepción axiológica, cuando hay ese respeto mutuo, valor, claro, entonces ni siquiera tendríamos que poner en marcha las hipótesis normativas que nos da el derecho positivo, Julián. Bueno, yo creo, lo que tú dices es muy importante. Antes de ir a un corte, esto vamos a regresar con esta temática. Le recuerdo que usted puede vernos en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, en las repetidoras locales de toda la República Mexicana, igualmente por internet, en el canal de la Suprema Corte, scjn.gov.mx. Puede leer mi columna que se publica en El Sol de México los domingos y se reedita en los 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana. Igualmente puede usted ver el canal Google, Julián Huitrón Fuentevilla, Derecho Familiar, para tener acceso a los 260 programas que hemos grabado en los últimos 7 años en el canal judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Voy a un corte y vamos a la última parte donde vamos a escuchar todas las atinadas sugerencias, las reflexiones que el maestro Jaime Miguel Moreno Garavilla nos hace, porque precisamente él, siendo un purista del derecho constitucional, y qué bueno que él insista en esa posición ideológica, lo axiológico, lo importante, lo más trascendente de la familia, que es la que va a hacer que podamos tener valores, respeto, honestidad, integridad, y como él lo señala, bueno, pues, y yo completo esa frase, a veces estudiosos, no solamente del derecho, sino de otras ramas afines, dicen, es que la familia está en crisis. Y en realidad, lo que estamos viviendo, no solo en México, sino en el mundo, es la evolución de la familia. Y por eso hoy hablamos de las familias, porque si usted hace un ejercicio verá que hay cuantos actos jurídicos, matrimonio, adopción, hechos jurídicos, concubinato, hechos materiales, una inseminación, la originen. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando de los derechos familiares en la Constitución. Tenemos el privilegio que nos acompañe el doctor Jaime Miguel Moreno Garavilla, maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y de su división de posgrado en Derecho Constitucional y autor de varias obras en la materia, y que en este momento tengo el privilegio de presentarles a ustedes esta, que es la última que él ha realizado sobre algo fundamental de lo que estábamos hablando. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en este caso, él se ha tomado el trabajo muy importante como docente natural que es, de enseñar de una manera distinta, sobre todo a quienes son no el futuro, sino el presente de este país, los niños y los jóvenes. Y en este trabajo, que es precisamente dirigido a ellos, el maestro Moreno Garavilla ha realizado una serie de ilustraciones, se las paso así, ojalá ustedes lo puedan adquirir, en las 100 librerías de Porrúa está a su disposición. Tiene unas ilustraciones tan importantes
que nada más, por ejemplo, esa que vemos en la pantalla, en cuanto a los extranjeros, o aquí, en otros aspectos de la forma en que se trata los derechos humanos y sus garantías, de lo que estábamos hablando precisamente, que ahora las garantías, si a usted le violan un derecho humano, son el juicio de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, de lo que ya el maestro, que es un experto en esto, nos ha hablado. Pero yo no quería dejar pasar esta oportunidad, Jaime, de que la distinguida teleaudiencia, y sobre todo a nivel internacional, porque como bien sabes este programa llega a varias partes del mundo, sepan que hay un mexicano que ha estado preocupado por hacer un trabajo como este, que aquí se ve todo el país, todo está Constitución mexicana para niños y jóvenes de edad y de espíritu, habla de los niños, y este que es el mapa de la República, con esta gran variedad de lo que antes hablábamos, las familias mexicanas. Muchas gracias, Jaime, por traernos este trabajo tan importante que ya lleva no solamente reimpresiones, sino nuevas ediciones, porque está al día, está precisamente, creo que será uno de los elementos más importantes para celebrar los 100 años de nuestra Constitución. Pues muchas gracias, querido Julián. Esto no es más que un modesto propósito de aportar algo a la futura ciudadanía, a los futuros administradores de nuestra democracia. Porque tomando el hilo de lo que conversábamos, estamos convencidos de que, bueno, pues los que estamos como estamos, ya estamos como estamos, Julián. ¿Sí? Pero tenemos que trabajar con los niños y con los jóvenes para rescatar. Yo pienso que hay valores que son verdaderamente imprescriptibles. No creo que puedan ser objeto de una prescripción por el simple paso del tiempo. Y bueno, me imagino al respeto. ¿Qué va a ser de la ciudadanía, de la democracia de nuestros hijos y nietos si se siguen relajando los mecanismos de respeto a la norma, a las personas? Es muy importante que los niños y que los jóvenes conozcan cómo está configurado el país en el que viven, cómo se eligen a sus representantes de los órganos primarios de gobierno, cuáles son los métodos que existen para defender a la población frente a los actos de la autoridad, qué tipo de elementos deben de estar considerándose al momento de ejercer toda nuestra gama de libertades. Es decir, es muy importante que nosotros sepamos que sí hay libertades en la Constitución, pero que todas ellas tienen una limitación establecida por la propia Constitución. Entonces, si los niños comienzan a conocer esto, llegará un momento en que van a amar todo este conjunto de disposiciones que forman su vida. ¿Tú has hecho alguna gestión para que esto, en forma tan gráfica y tan importante, se pueda incluir en estas reformas de la Secretaría de Educación Pública, de todo esto? Porque, bueno, pues es muy bien todo esto, pero como dice Machado, hay que hacer camino al andar. Claro, claro. Y en este caso, bueno, nos ven, nos oyen, pero se ha trabajado específico. Por ejemplo, alabanza en boca propia es vituperio, pero nosotros, como un resumen a la distinguida teleaudiencia, podemos decirles que hemos logrado ya para el país, quizá esto no lo conoces en detalle, 8 códigos familiares separados del derecho civil y que están en vigor, por ejemplo, como el de Hidalgo desde 1983, le han hecho reformas, pero sigue. Zacatecas, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Yucatán, separados. Y en el extranjero hemos logrado el Código de República de El Salvador, hace 2 meses el de Nicaragua, Panamá y estos 18 congresos mundiales de derecho familiar que hemos hecho, y ya estamos haciendo, ¿no? Entonces, muy bien hablamos de todo esto, pero ya esto se incluye en los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación, porque si no,
pues hay que lanzarnos a hacer una, aquí cuentas conmigo, cuentas con el canal, cuentas con todo esto para esto hacer que sea una realidad, porque si no, pues nomás se queda en una buena intención, ¿no? Sí, muchas gracias, Julián. Mira, después de 35 años de tratar de llevar la Constitución al corazón de los jóvenes universitarios, llegué a la conclusión que preanunciábamos. Hay que trabajar con los niños. Y esto, te aprecio muchísimo la disposición de tu canal y tu magnífico conducto para que pudiéramos llegar a los titulares de los 3 órganos primarios de gobierno, la difusión que pudiera hacer la Suprema Corte de Justicia. Creo que por ahí hay una versión también dirigida a los niños, el propio Congreso, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública. Lo importante es que este material, este o cualquier otro que ilustre respecto de cómo se consagra, cómo se construye y cuáles son los efectos en derechos y obligaciones en el país, los conozcan nuestros niños y jóvenes. Eso es muy importante. Tú recordarás que hubo ejemplos cuando tuve la oportunidad de estar dentro del Poder Legislativo, de que llegaban a entrevistar a algunos compañeros y a ver cuántos artículos tiene la Constitución. Y había algunos compañeros que daban cifras distintas, ¿no? Uh-huh. Es muy importante que conozcamos la ley de leyes, Julián. Es muy importante que todo ciudadano, toda ama de casa, todo abuelito pueda interactuar con sus nietos. Pero aquí yo te interrumpiría y te diría, ¿cómo? Porque muy bien todo esto, pero el know-how, el cómo proyectar esto y hacerlo una realidad, esa ha sido nuestra batalla. Sí. Hay juzgados familiares en todas partes. Yo estoy en este momento enfrascado en que este país debe tener jueces familiares federales, tribunales de circuito familiares, y si tú volteas a los asuntos más trascendentes de la primera sala de la Suprema Corte, son de derecho familiar. Recientemente hubo un caso, tú ya lo mencionabas, de la prescripción, de un señor que se le olvidó que tuvo una hija hace 25 años, lo demandó, y bueno, el señor, porque es imprescriptible. Entonces, esto, y si bien como el artículo 4 constitucional dice los derechos, protegerá la Organización de Desarrollo de la Familia, la igualdad entre el hombre y la mujer, los niños, el derecho al buen ambiente, a la vivienda, a la salud, etcétera. Esto necesitamos que en las escuelas estos profesores lo estén enseñando, que estén, este ejemplo tuyo, así con los, sin ser peyorativo, con los monitos, pues es una penetración, es didáctico, eso entra. Sí, claro. Yo creo que ahí tenemos que enfocar toda tu energía, todo, porque esto es además un ejemplo, no creo, tú me corregirás si esto existe en alguna otra parte que no sea México. Sí hay 2 o 3 casos, según me he enterado recientemente, en Colombia y me parece que en Argentina. Uh-huh. Aquí el asunto, Julián, es de que se logre efectivamente, y bueno, pues tu programa es un magnífico conducto para abrir los ojos de quienes los tengan y los oídos de quienes sepan y quieran escuchar, para que dentro de sus respectivos ámbitos de competencia puedan introducir, repito, o cualquier otro material que lleve ese conocimiento al seno familiar. Vale la pena establecer aquí que cuando una familia puede interactuar en relación y conversar en relación a los derechos fundamentales, podrá comprender cualquier otro derecho que pueda someterse a su cotidiana realidad, como precisamente acaba de ocurrir con la iniciativa que el presidente de la República firma también sobre la justicia cotidiana, de la cual podríamos también en su momento aludir, porque es una justicia que toca el derecho familiar. Bueno, precisamente uno de los instrumentos es el primer código
de procedimientos familiares a nivel nacional. Sí, exactamente. Que forman parte de ese, exactamente. De ese conjunto, entonces es muy importante. Así es de que pues ojalá que si nos está viendo por tu conducto algún funcionario de la Secretaría de Educación Pública, en la propia Corte, a través No, de... o sea, ¿no? esa debe ser no una campaña, sino una acción permanente. Sí, fíjate qué interesante sería, por ejemplo, Julián, que en lugar de los eventos, digamos, solemnes, del festejo como deben de ocurrir el próximo 5 de febrero del 2017, cuando estaremos cumpliendo los 100 años de la Constitución, que pudiera premiarse a los 32 niños y 32 jóvenes que en sus respectivas entidades hayan demostrado conocer mejor la Constitución. Pero, ¿ya se está haciendo algo? No, eso No, bueno, pues por eso podríamos aprovechar tu programa para hacer una convocatoria a través de la Suprema Corte, que pudieran los niños y organizar un concurso a nivel nacional sobre esto, y que pudiéramos hacer participar al Poder Judicial de la Federación. yo creo que es muy importante y realmente, como el tiempo está encima y como les prometí, la semana próxima tendremos nuevamente la presencia del doctor Moreno Garavilla. Por hoy, Jaime, muchas gracias. Tu tiempo, sé que vienes desde Cuernavaca para estar con nosotros aquí, los problemas del tránsito, pero como te das cuenta vale la pena y te vamos a invitar con más frecuencia porque tienes mucho que decir y sobre todo de esto que es fundamental y que yo en una audacia, ya, y bien tú ya lo dijiste, ¿no?, con esas palabras, pienso que en la Constitución existe el derecho familiar constitucional. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que estemos en el próximo programa. Y a ustedes, recuerden, porque nos ven, porque nos dejan llegar a su hogar, este programa es una realidad. Escríbanme, jhuitron@derechofamiliar.net, hábleme al 56 39 22 35, díganos a qué personajes, qué temas, a quién quiere ver en este programa y como siempre estaremos a su servicio, a su disposición. Hoy les reitero mi agradecimiento al doctor Moreno Garavilla también por estar con nosotros. Gracias, querido Julián. Y espero vernos en el próximo programa de Derecho Familiar.